Ya, continuando con los problemas, resolvemos este triángulo oblicuángulo XYZ, ¿ya? En este triángulo oblicuángulo tenemos los siguientes datos. Tenemos un lado, aquí es otro lado, y el tercero sería el lado. Estamos en este caso, de lado, lado, lado. Lo que nos piden encontrar entonces sería el ángulo Y, el ángulo X y el ángulo Z. No conocemos esos tres ángulos. Por lo tanto, utilizamos esta vez la ley de cosenos, ¿ya? La ley de cosenos. En esta ley de cosenos nos ayuda a resolver cada uno de esos ángulos que desconocemos. Por ejemplo, en esta ecuación, el coseno de A no conocemos. Entonces, para nosotros va a ser el ángulo Z. Entonces, cada ecuación quiero decir que tenemos un ángulo como incógnita y todo lo demás conocemos. Conocemos los tres lados. Aquí está ABC. En el otro lado igual ABC. El otro ángulo coseno de B no conocemos. Entonces, en esta ecuación vamos a despejar el ángulo que desconocemos. En este caso, el coseno de A va a ser igual a toda esta expresión, coseno de B igualmente y coseno de C. Estas ecuaciones nos ayudan a encontrar puro ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Para nosotros va a ser X, Y, Z. Ahora sí, ¿cómo preparamos esa ecuación? Primero vamos a empezar por X, ¿ya? Vamos a calcular cálculo del ángulo X. Ahora sí atiendan, el ángulo X. Ahora, para encontrar el ángulo X, lo primero que tenemos que hacer es anotar coseno del ángulo X, como está acá, ¿no? Coseno del ángulo X. Ahí está, ahora para nosotros es X. Muy bien. Ahora, como queremos hallar el ángulo X, la fórmula dice, los lados debemos elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿entre qué lados está el ángulo X? Entre los lados Z y Y. Entonces, anoto eso. La fórmula va a ser, tomando en cuenta el orden, va a ser Y al cuadrado más Z al cuadrado. Es nuestra ecuación. Estamos armando nuestra ecuación. Si queremos encontrar el ángulo Z, vuelvo a repetir, los lados, que serían Y y Z, lo elevo al cuadrado. Y el último lado, que sería X, lo voy a ir a restar. Lo vamos a restar. Y todo dividimos entre dos veces, multiplicamos por estos dos lados que comprende el ángulo X. Entonces va a ser Y y Z. Esta es la ecuación. De esa manera tenemos que armarlo. Ahora volvemos a resolver y anotamos los datos que tenemos. Y cuadrado, dice, aquí está, Y cuadrado, 51. Entonces 51 al cuadrado. Por Z al cuadrado, aquí está Z, 28 al cuadrado. Menos X, anotamos 67 al cuadrado. Entonces aquí vamos a sumar, lo vamos a restar y luego vamos a dividir entre 2 multiplicado por Y, que vale 51, y por Z, que vale 28. Ahí está. Toda esta operación lo va a hacer la calculadora. Lo que tenemos que aquí despejar el ángulo X. Entonces X, lo dejo solito a X. Y anoto lo siguiente, coseno pasa al otro miembro como coseno a la menos 1 de toda la expresión que hemos anotado en el segundo miembro. O sea, esto me ayuda con la calculadora, 51 al cuadrado, 28 al cuadrado, menos 67 al cuadrado, 2 veces multiplicado por 51 y por 28. Todo esto nos va a dar un número. Y a ese número le tenemos que sacar su coseno a la menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 112 grados, 44 minutos y 25 segundos. Muy bien, ese es el resultado de encontrar
el ángulo X. Ahora vamos a encontrar el ángulo Y, ¿ya? ¿Qué notamos? Entonces, cálculo del ángulo Y. Ya, vuelvo a repetir. Cuando queremos encontrar el ángulo Y, vamos a despejar directamente. Coseno del ángulo Y va a ser igual. Ahora atiendan otra vez. Como estamos queriendo encontrar el ángulo Y, los lados que nos acompañan son estos, X y Z. X y Z, entonces anoto aquí X al cuadrado y Z al cuadrado, ¿ya? Z al cuadrado, ahí anoto, vamos a sumar. Luego restamos con el ángulo que faltaría, con el lado que falta, entonces sería Y al cuadrado. Y luego multiplicamos 2 veces por estos dos ángulos, que sería X y Z. Estos X y Z son los ángulos, los lados que están para trabajar el ángulo Y. Esa es nuestra ecuación. Ahora a esto nosotros tenemos que anotar los valores que tiene. X al cuadrado, ¿cuánto es X al cuadrado? Anoto X, aquí está, 67 al cuadrado. Z al cuadrado, dice 28 al cuadrado. Y al cuadrado, aquí está, 51 al cuadrado. Entonces, todo esto lo vamos a realizar operaciones. Multiplicado por 2 veces X. ¿Cuánto vale X? Hemos dicho, aquí está, 67. Y Z vale 28. Todo esto lo hace la calculadora. Lo que aquí tenemos que realizar es lo siguiente. Lo voy a anotar yo despejado. El valor de Y. El valor de Y, ¿puedo hacer esto? Miren. Lo voy a despejar Y, el ángulo Y va a ser igual a coseno a la menos 1 de toda esta expresión. Entonces, con la ayuda de la calculadora vamos a tener el ángulo Y. Coseno a la menos 1. El ángulo Y tiene que ser igual entonces a 44 grados 35 minutos. 44 grados 35 minutos y 23 segundos. Ya está. Ya tenemos el ángulo Y. Ahora pasamos a resolver el ángulo que nos faltaría. Tenemos X, Y, Z nos falta. Entonces, el cálculo del ángulo Z. Cálculo del ángulo Z. Entonces, utilizamos la ecuación de la ley de senos para coseno. En este caso va a ser coseno del ángulo Z. Y esto es igual a, vuelvo a explicar, coseno de Z. Entonces aquí el ángulo Z está comprendido entre estos dos lados. Entonces a estos dos lados lo voy a elevar al cuadrado, X y Y. Entonces anoto X al cuadrado, Y al cuadrado. Y el lado que falta es Z. Entonces anoto Z al cuadrado. Sobre 2 veces multiplico esos mismos lados, que serían X y Y. Ya está. La ecuación ya está formada. Y lo que voy a hacer es despejar el ángulo Z. Al otro miembro lo llevo coseno a la menos 1 de todo lo que voy a encerrar en paréntesis. Miren, X dice, al cuadrado, X aquí está, 67, entonces tiene que ser 67 al cuadrado, menos Y está 51 al cuadrado, y Z sería 28 al cuadrado. Estoy reemplazando valores una vez formada nuestra ecuación, ¿no? Aquí es más y es menos. Y multiplicamos 2 veces por 67 y por 51. Ahí están los dos. Todo esto lo trabaja la calculadora. Entonces tiene que tener como resultado 22 grados 40 minutos. 22 grados 40 minutos. 12 segundos. Este es el resultado de obtener el ángulo
Ahora, también nos piden hallar el área. Entonces vamos a hallar el área. Hallar el área. Para hallar el área vamos a utilizar también la fórmula de Herón. Esta fórmula. Repasamos esta fórmula. Ya hemos utilizado las otras fórmulas, entonces utilizaremos esta más la de Herón. Herón nos dice, para hallar el área tenemos que saber el perímetro primero. ¿El perímetro qué es? El contorno de este triángulo oblicuo. Entonces primero hallamos el perímetro y recién vamos a hallar el área, ¿ya? Entonces el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces para nosotros el perímetro es la suma de todos los lados. Empezamos por X, que sería 67 metros, Y, que es 51 metros, y Z, que es 28 metros, y todo dividimos entre 2. Primero tenemos que hacer esa operación. ¿Cuánto es el resultado? Sumamos todo el numerador y dividimos entre 2. Entonces es 73. Este es el perímetro, 73 metros. Una vez teniendo el perímetro, recién vamos a utilizar la fórmula de Herón, que es raíz cuadrada, dice, del perímetro, otra vez multiplicado por el perímetro, restado a uno de los lados. Para nosotros uno de los lados va a ser X, y otra vez multiplicado por el perímetro, restado a uno de los lados, que sería Y. Otra vez multiplicamos el perímetro y restamos con el otro lado, que sería Z. Esta es la fórmula. Entonces reemplazamos valores. Perímetro ya hemos hallado, es 72. Anoto 72. Multiplicamos por los valores que nos están indicando ahí enseguida. Perímetro es 73 menos X. ¿Cuánto vale X? Ya sabemos. X vale 67. Perímetro otra vez 73. Y vale 51. Vamos a restar con 51. Otra vez 73. Y restado con el valor de Z, que vale 28. Anotamos 28. Ahí está. Todas esas operaciones nos van a ayudar a resolver la calculadora. Entonces, dentro de la raíz cuadrada en el radicando, tenemos los siguientes valores. 73, anoto tal cual está. Aquí lo vamos a ir restando. Aquí es 6, 22 y 45. Todo esto multiplicado y sacado la raíz cuadrada es igual a 658. 658,5 metros cuadrados. Ya, hasta ahí hemos terminado.